Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición del programa La Pica en Flandes, esta referencia radiofónica en España del mundo cívico-militar, emitiendo todos los miércoles a las 3 en Informa Radio, una emisora potente en la Comunidad de Madrid, y también a través de las redes sociales, canal YouTube, SND, mi canal YouTube Guillermo Rocafort, distintos podcasts. Por lo tanto, queridos oyentes, hagan el favor de compartir estos audios o estos vídeos con sus compañeros del servicio militar y de las promociones y vamos poco a poco difundiendo. Estamos encantados de estar una semana más abordando cuestiones, yo creo que de gran interés de la opinión pública cívico-militar. Lo hacemos de una perspectiva, vamos a decir, patriótica, objetiva y honesta, y desde el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, y no hurtando ninguna cuestión, siempre de alguna forma en la pica en Flandes, desde que empezamos nos mojamos y mucho porque entendemos que pues es importante que se oiga la voz cívico-militar. Tenemos, como todas las semanas, un plantel de verdadero lujo. Tenemos con nosotros a nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi general. Tenemos también con nosotros a nuestro general y editor, don Salvador Fontenla. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también con nosotros nuestro coronel, don César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del Legionario del Tercio Gran Capitán, Primera Legión y Caballero Legionario Paraguista Almogávar de Honor, en el lecho del dolor actualmente después de una carrera de los 101 de la Legión en Ronda, que es una verdadera locura, pero que sin duda hace las delicias, además de todas las edades, porque yo he visto abuelas, he visto abuelos, he visto jóvenes, he visto policías, guardias civiles, unidades militares. He visto incluso, cosa que me ha sorprendido, a las ratas del desierto, las fuerzas británicas famosas de la Segunda Guerra Mundial, las de Montgomery, las de las batallas del Alamein en Túnez, pues ahí había una representación de las ratas del desierto. Digo, bueno, esto ya es la locura, ¿no? Pero sí, cada vez hay más unidad, por supuesto, prácticamente todas las unidades españolas, también muchísimos paracaidistas, por supuesto, y muchas unidades. Y además hay que decir que por las condiciones climatológicas que han sido muy benignas, el campeón este año ha bajado el récord en una hora. Es decir, el récord estaba en 9 horas y un cuarto de hora y el actual campeón, que es un militar, en 8 horas y cuarto. Y en mujeres, las mujeres se han puesto a nivel del récord masculino antiguo. Es decir, es una teniente, no sé de qué unidad, en 9 horas y cuarto. O sea, subiendo y saltando, bueno, una cosa alucinante. O sea, una carrera muy bonita y maravilloso. Bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos muchísimos temas. Ahora mismo va a empezar nuestro general Cifuentes a hablar de una cuestión que es muy interesante, el salón o la feria, vamos a ver, a decir, del armamento militar que ha habido en España. Yo creo que es importante que el mundo cívico-militar tome conciencia de cómo está la industria de defensa y qué mejor que nuestro general nos ponga al día de estas cuestiones que salen muy poco en los medios de comunicación, porque aquí todo el mundo le da miedo lo que es hablar de las armas, pero es una realidad, es una industria y una nación necesita una industria de defensa, o por lo menos tener armas. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, quería hacer mención a esa prueba que has superado, heroicamente, con, con algún daño colateral en tus pies. Pero 101 kilómetros de ronda ya es una gran prueba tradicional de hace muchos años y forma parte de esa corriente de pruebas muy exigentes y de alta demanda que todas las unidades pues intentan organizar. Me estoy acordando ahora del trofeo Gebripac o del desafío Fuerzas Armadas en Mallorca, que es una maratón de montaña, o la prueba de la brigada aerotransportable, bueno, la africana, en fin, todas las que hacen en el sur, la Legión y otras unidades. Y todas intentan tener una prueba, pues, ciertamente exigente. Eso mueve al mundo deportivo, al mundo del deporte de su zona militar, de su región,
y además lo mueve en forma de reto, ¿no? Hay que superar un reto, no es una carrerilla, sino que hay que superar un reto, hay que estar bien preparado y eso lo hace más atractivo. Por eso apuntarse a los 101 de ronda es complicadísimo porque a los 5 minutos de que se activa la inscripción está lleno, ¿no? Estamos hablando de 7.000 corredores o 5.000 corredores y 2.000 ciclistas o 3.000 ciclistas, es una burrada. 7.000 participantes con un esfuerzo de organización tremendo. Yo creo que bueno, todas las unidades que se mueven para organizar este tipo de eventos, pues merecen el reconocimiento, ¿no? De todos. Es no solamente participando, sino organizando, ¿no? Y dando apoyo dando suministros a los corredores. En fin, que la verdad es que el mundo cívico-militar, ahora que estamos en un programa de eso, de ese sector, pues se congratula por ese tipo de pruebas. Que para además la parte militar, pues significa una cohesión, ¿no? Dentro de la unidad. Estamos colaborando y participando en algo que es difícil, que es duro. Y no hay mejor motivación y no hay mejor unión en la parte militar que una cohesión en la dificultad. Así que bueno, enhorabuena por haber pasado los 101 de ronda. Yo he estado presente, pero no los he corrido o andado, pero, pero bueno, no se descarta nada en el futuro. Muchas gracias, En la Miguel. Feria Española de la Defensa, sí, he estado hoy. Empezó ayer, son 3 días, lunes, martes, miércoles. Se llama FEINDEF, para los que no lo conozcan, Feria Internacional de la Defensa, Feria de la Industria de la Defensa, y efectivamente pues es un gran escaparate que merece la pena ser visitado. Hay muchísimas posibilidades de acceder a él, o bien a través de asociaciones o de empresas, solicitando una entrada, en fin que merece la pena. Son 3 días de una gran actividad. El primer día, el lunes, fue la inauguración oficial, estuvo la ministra de Defensa, eh, que debió de ser cuando escuchó lo de los WhatsApp, ¿no? O alguien le diría algo de unos WhatsApps que hablaban de ella. La ministra de Defensa estuvo inaugurando FEINDEF con los jefes de los ejércitos y la Armada, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, y estamos hablando de que este año la feria ocupa 4 pabellones de IFEMA, los pares 4, 6, 8 y 10. Son 630 expositores, de los que más del 15% son extranjeros, y hay un movimiento tremendo. Yo esta mañana, me ha parecido más gente que nunca, ¿no? Está bastante bien organizado, hay zonas para hacer eh, presentaciones, mesas redondas, y luego los stands suelen tener una zona de presentar su producto y luego también anexa pues unas mesas, una zona también para poder para reunirse con aquellos visitantes que quieran intercambiar, hablar, pactar bueno, es interesante. El problema que ya ocurrió en el FEINDEF anterior, esto es cada 2 años, en el FEINDEF 2023 tuvimos el anterior, pues se repitió el mismo problema, no hay suficientes entradas ni suficiente personal de la empresa de seguridad contratada o la empresa de seguridad de IFEMA para controlar todo el personal que entra. Entonces, pues se forman unas colas que yo, pues porque fui temprano, que me gusta madrugar, pero compañeros con los que me iba a reunir, pues tardan 1 hora y media en acceder, 1 hora y media en acceder a la feria por la revisión de mochilas, etcétera. Bueno, yo tuve que quitarme el reloj como si estuviese en un aeropuerto, depositar una bandeja, pasar una carpetilla por una cinta y volver a recuperar todos los objetos al otro lado de la cinta. Y claro, podéis imaginar que pues no, es poco flexible. Yo creo que simplemente la seguridad hay que mantenerla, me parece muy bien. Hay mucho armamento, en fin, es un sitio sensible, pero se trata de duplicar el número de personas que estén efectuando el control. Luego dentro, pues la verdad es que hay, como digo, bastante movilidad. Hay empresas o grupos de asociaciones de empresas, asociaciones que juntan varias empresas, como ASMIDE, como TEDAE, y luego están los ejércitos, hay un stand de tierra de la Armada, del Aire, del Ministerio de Defensa, y luego ya están pues todos los stands de las empresas. En el stand más pequeño, el número 4, tenían ahí puestos un ingente número de vehículos, es decir, se ha hecho un stand exclusivamente para poner los grandes vehículos. Estaban, hemos visto vehículos de transporte, eh,
aviones, por ejemplo, hoy se ha firmado el acuerdo por el cual una empresa turca pues va a vender a España una serie de aviones de entrenamiento para nuestros pilotos. Bueno, la verdad es que estaba bastante bien organizado y yo desde luego recomiendo a todo el mundo que vaya. Muy necesario y había mucho ambiente. Y se notaba que hay dinero, va a caer dinero en el mundo de la defensa y lógicamente pues está todo el mundo pues expectante a ver por dónde va a ir. Ya en uno de los programas ya hablamos un poco de a qué sectores parece que se iban a dirigir las cifras más importantes, ¿no? Ciberseguridad, contrainteligencia, el CNI, etcétera. Bueno, pero en fin, todo el mundo cree que algo le va a caer, ¿no? Los ejércitos tienen proyectos y preparados para presentar y en cuanto llegue el dinero, se les asignen los créditos, pues poder ejecutarlos. Así que, bueno, por esa parte interesante. Sorprendente, había muchas empresas de Turquía, empresas de armamento, aviones, vehículos de combate, tecnología, mucha empresa turca que está intentando abrirse dentro del mercado europeo y me comentaron que no era la primera feria en la que eso ocurría, o sea que Turquía está haciendo un esfuerzo bastante grande. Acordaros los drones en la guerra ucraniano-rusa. Los drones turcos pues también han tenido cierto éxito. O sea que Turquía está empujando bastante para coger un mercado dentro del mundo de la defensa importante. Y por lo demás, pues las empresas españolas presentaban también sus últimos avances y bueno, el famoso 8x8 que ya la Legión tiene una serie de prototipos, que vamos a ver si, según la información que dé la unidad experimental, que es la Legión, pues a ver si se arreglan o se reforman rápidamente para tener cuanto antes ese vehículo, que desde luego el aspecto exterior es impresionante. Así que bueno, pues ese es un punto de situación. Como tenéis mañana, a ver si os animáis, a pasar por allí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, mi general, por poneros al día de esta cuestión en la que muy poco se informa y desde luego el mundo civilo-militar debe estar informado y sobre todo estas corrientes, el hecho de Turquía, el hecho en fin, que hay negocio y eso pues es sin duda una noticia de gran interés. Cedo la palabra a nuestro general Fontella por si quiere comentar algo al respecto. Mi general, por favor. Yo más que preguntar, ¿no? Porque aparte de la exposición que hay, tú, Juan, que estás metido mucho en el aspecto ahora mismo de la industria de defensa, de industria militar, España, ¿qué capacidades militares tiene de industria? Y que porque muchas veces los productos que nos están dando como españoles, al fin y al cabo, como escribanos, por ejemplo, es un chapa y pintura. ¿Sí? Que todo lo que viene de fuera, los chips, los ordenadores, es decir, que nosotros, para mí, que no tenemos potencia ni como, aunque lo estén vendiendo como una gran nación con potencia industrial militar, como tiene Pues, Turquía, o tiene la India, o tiene muchos países, ¿no? sí, Y yo quería saber, al en ese alto aspecto, nivel no. qué perspectiva hay. A ese nivel que comentas, tan elevado, ¿no? Pero España sí tiene una industria de defensa bastante interesante. Hay muchas empresas no muy grandes, pero que tienen componentes tecnológicos importantes. Y lo que se está intentando es que se alíen, se asocien se junten alguna grande, por eso hay estos movimientos que hemos visto de Escribano hacia Indra, entrada en Indra, Indra absorber quieren absorber Santa Bárbara Sistema, es decir, quieren crear esos consorcios con empresas potentes para para poder competir en el mercado europeo, ¿no? Pero sí tenemos empresas de visión nocturna, por supuesto, de equipamiento. Bueno, sigue la famosa SPAL, sigue adelante y está mejorando Pues, sus. Spar no es española, ¿eh? Ya, bueno, Bueno, ya, pues no, pues sí, pues eso, a eso me refiero, ¿eh? ya. Que Sí, hemos vendido la joya de la corona, si te ¿eh? refieres a patente pura y Y de dura, ser pues una potencia fabricando munición, ahora tenemos que comprar. sí, sí. A eso me refiero. Efectivamente, si te refieres a ser autosuficientes en municiones
Sí, la munición armas de contra carro, cartuchería, porque antes España tenemos el armas contra famoso carro. libro de con el Lanza, que era su paracaidista, que entonces era en España una potencia de fabricación de municiones y de prototipos, y todo eso se ha difuminado. Sí, Pero eso está claro, ahora claro. mismo no veo que eso haya intención de recuperarlo, Ujú. porque En- muchas en- veces las grandes empresas se unen para coger el presupuesto, el I+D se lo gastan y no han sacado nada. ¿Eh? Que tenemos mucha experiencia de gastar, gastar, gastar y no sacar ningún producto al final. O como el Dragón, con 30 años de retraso. O el Efectivamente, Submarino. efectivamente. Hay ciertos sistemas y suministros que no los tenemos, efectivamente, los tenemos que comprar de fuera. O sea, hemos perdido esa capacidad, sobre todo en armamento ligero, y la tenemos que recuperar de fuera. Pero en otras cosas, en medios de visión, contrainteligencia, bueno, en sistemas de mando y control, pues estamos bastante bien. Por supuesto, en la Armada, que sigue apoyándose en Navantia y está sacando productos tardíamente, pero los saca adelante. Y luego el ejército del aire, pues apoyándose en los consorcios europeos, pues está renovando su flota. Pero propios, pues sí, efectivamente, no tenemos todavía esa capacidad, pero sí se hacen cosas, ¿eh? O sea que hay buena base para hacerlo y desde luego ingenieros, hay un montón de gente muy preparada y bueno, pues habría que invertir más, efectivamente, como dices. Mm. Desde luego, muy interesante que los oyentes este intercambio de pareceres que nos permiten, pues, siempre sacar el elemento positivo y conocer la realidad y los planes, las perspectivas de futuro, que es lo importante, ¿no? Interesantísimo. Muchas gracias por esta conversación. Mi coronel Collins, por favor. Bueno, el, el armamento ha llegado a una sofisticación y a una complicación técnica pues muy grande. Entonces, proyectos que pueda desarrollar la industria española sin cooperación con otras extranjeras, pues yo creo que muy pocos. Y que nos tendríamos que centrar en ciertas cosas concretas y ahí ser los mejores, la excelencia. Por ejemplo, hay una empresa que está muy especializada en vehículos especiales. Por ejemplo, el nicho de los vehículos que cargan aviones, que es muy delicado, porque claro, si no entran justamente por su sitio pueden dañar el fuselaje y tal. Bueno, pues prácticamente el comercio mundial de ese tipo de vehículos lo tiene una empresa española. También ha hecho unos vehículos que creo que ha comprado una partida el mando de operaciones especiales Sí, porque son unos vehículos que pueden servir muy bien de plataforma para llevar un arma, porque es que aunque vayan por terreno movido, lo que es la plataforma no se mueve, permanece horizontal, está sí, estabilizada. Lo que es una pena es que hayamos desmontado la munición que la fabricábamos bastante bien. Y ahí sí podíamos ser punteros sí, y fabricarla bien con los estándares que se piden en la OTAN y en general en las Fuerzas Armadas del mundo avanzado, occidental. Lo podíamos haber hecho, pero no sé por qué en un cierto momento ese tema se desmontó y ahora compramos grandes cantidades de munición fuera de España, lo cual, como comentamos el otro día, y me dijo el general Cifuentes, pues claro, muchas veces cierto armamento te imponen que compres su munición. Cuando compras el armamento sí, ya te quedas enganchado a esa fábrica porque, bueno, tienen una fabricación que no puede emplearse cualquier munición, sino la que ellos mismos fabrican. El, la industria naval, pues yo creo que está bastante bien. Lo que es el barco en sí, quizá los motores haya que importarlos.
lo que es todos los temas electrónicos, pues bueno, yo creo que España está bastante bien, pero creo que también hay que importar varios. Y bien, y los carros de Pero combate, vamos a ver, si resulta que fabricamos los cascos, que es chapa y pintura, y no fabricamos electrónica, no tenemos los misiles, no tenemos los torpedos, y no tenemos, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos chapa y pintura. pues sí, esa es la triste realidad. Entonces yo pienso que necesitamos tener alianza con empresas de países aliados con nosotros y para que haya una especie de correspondencia, ser muy buenos y excelentes en la fabricación de ciertos elementos necesarios para un armamento, bueno, moderno y eficaz en el campo de batalla actual. Sí, esa es la política que se sigue, que cuando se llegue a acuerdos con empresas de fuera, pues haya un retorno. Por ejemplo, el A400, ¿no? Que el ensamblaje se hace en distintos países y en España se hace el ensamblaje también de algunas de las piezas. Es decir, que haya trabajo para todos y que todos participen de alguna forma en la construcción de ese sistema de armas, ¿no? Y es Luego lo que yo se creo intenta. Luego yo creo que hay otra cosa muy perjudicial, que es cuando se cargaron la Escuela Politécnica del Ejército. Desde entonces es que a la vez que se cargaron la Escuela Politécnica del Ejército se la podían haber cargado. Pero crear una especialidad de ingeniería industrial y de ingeniería de telecomunicación de defensa, de armamento no se ha hecho. Yo creo que en las escuelas de ingenieros industriales y de ingenieros de telecomunicación no tocan para nada los temas de defensa y de armamento. O sea que, claro, sí, a los ingenieros civiles que podían entender en estas cosas, pues quitamos la especialidad y la Escuela Politécnica del Ejército nos la cargamos, bueno, un pan como un higo, ¿no? Sigue De habiendo forma escuela, clásica. sigue habiendo escuela de ingenieros politécnicos, sigue siendo una especialidad. Sí, Está en las escuelas de la defensa, si no me equivoco, puede que allí en Gómez Ulla, pero sigue habiendo ingenieros de armamento y construcción, que salen todos los sí, años. sí, sigue habiendo el cuerpo, pero, por ejemplo, no tienen el filtro que tenían antes. Antes el filtro que tenían es que los que ingresaban a la escuela politécnica, si eran civiles, pues tenían que ser de carreras afines. Tenían que ser matemáticos, físicos o ingenieros de especialidades afines, ingenieros industriales, de telecomunicación, tal. Y, y claro, ahora se ha quitado eso. Entonces, pues ya creo que lo comenté el otro día, pues entrar ingenieros de montes, ingenieros de agrónomos y tal, bueno, pues que no es lo suyo el fabricar armamento. Entonces, la Escuela Politécnica se ha quedado, pues como la Escuela de Sanidad, que una vez que ingresan los médicos en la Escuela de Sanidad, lo que les enseñan allí, pues es materias militares, pues organización militar, cómo se organiza la sanidad en campaña y cosas de ese tipo, pero materias propiamente de la carrera no. Y yo creo, no tengo la certeza, que en la Escuela Politécnica ahora pasa lo mismo. No te sé decir, no lo La sé. verdad es que interesantísimo, interesantísimo. Yo que soy un ignorante en estas cuestiones, me gustaría señalar dos temas que me han parecido muy interesantes. Lo que ha hecho el general Cifuentes en cuanto a la industria armamentística turca, que ha avanzado mucho y desde el primer momento del conflicto en Ucrania estuvieron vendiendo drones a los dos bandos. Eso demuestra que siendo inteligente, tiene una industria propia, nadie en este caso no se han enemistado abiertamente ni con Ucrania ni con Rusia. Sí, sí, ni con él, perdón. Otra cosa que se me olvidaba, había cosas que fabricábamos muy bien, como eran las minas, minas contra personal y minas contra carro, que además eran indetectables con los detectores de metales. Pero les dio por decir que esa era un arma inhumana y tal,
y prácticamente creo que han dejado de fabricarlas. Y era un arma barata y muy eficaz porque paraba las penetraciones de unidades acorazadas. En fin, si es que encima lo bueno que tenemos lo prohibimos, pues no sé. Y como digo, sí, sí, muy bien señalado mi coronel. O sea, el hecho de la industria turca puede ser un referente de saber adaptarse, moverse, porque Turquía, con respecto a España, hace 50 años estaba mucho peor que nosotros. Y yo no sé si era Erdogan o un régimen nacionalista y tal, pero tienen de los ejércitos más potentes de la OTAN y de luego a nivel armamentístico, como digo, vendiendo, pero se están hartando a vender, tanto a Rusia como a Ucrania. Y además siempre, claro, que es un país digamos, limítrofe a los dos, linda con el Mar Negro y eso hace que tenga un papel, vamos a decir, también de mediador diplomático. Y una cosa también muy interesante, de hecho, con el Collins, es que las universidades politécnicas españolas, pues dado, sería interesante introducir asignaturas militares, ¿no? Porque siempre hay, por la vía de los ingenieros civiles, algunos que quieren aprender estas cuestiones, pero si los planes docentes se hacen de espaldas a estas cuestiones, pues claro, es que al final estamos totalmente desamparados, sin talento, sin capital humano, y lo digo yo como profesor de Relaciones Internacionales, que es verdad que al final las asignaturas pues son las que son, pero conviene en ocasiones actualizarlas al contexto presente. El contexto presente es el que es, muy inestable, muy desestabilizador y desde luego una sociedad si quiere sobrevivir pues efectivamente, por eso ha sido muy interesante estas reflexiones y luego esta magnífica presentación de nuestro general Cifuentes para saber esta realidad y saber profundizar y tener criterio y empezar a generar opinión pública. Como bien ha señalado también el general Fontela, necesitamos cierta autonomía estratégica. Se habla de decir, oye, que es que nosotros, el día que no nos dejen de, no nos suministren, ¿qué vamos a tener, ¿no? Como el tema de las pistolas o las balas de Israel a España, que estaban vinculadas a las pistolas. Digo, pero bueno, esto eso es anticompetitivo, eso realmente, además todo estaba estandarizado. Bueno, magnífico, no sé si quieren hacer un comentario final o pasamos a Hombre, un... ha surgido el tema de los Adelante. ingenieros politécnicos, que yo creo que podríamos apuntarlo para comentarlo, ver un poco en profundidad la organización de misiones y ver si es verdad que ha evolucionado a peor, porque bueno, si el coronel Collins ya lo tocó en otro programa, es que a lo mejor no estaba yo, no lo sé si se tocó esto en profundidad, pero si no, pues podríamos hablar de ello. Y Muy después también otra interesante. cosa importante es la política de adquisiciones, la política de compra, porque no es lo mismo hacer una política de compra para potenciar la industria nacional o para darles capacidades de combate al ejército. Cuando se hace y se ha hecho, que es porque esta empresa se va a quedar vacía como Santana, vamos a comprar un coche y después el coche es un desastre como el Aníbal. ¿Eh? O Sí, bien, pues porque este es amigo mío y está en mi pueblo y le voy a dar una subvención para que sobreviva, que después no sobrevive, por cierto, la empresa. Siempre se lo gasta el dinero o también, si a ver si no gastamos dinero para hacer ejército más inclusivo, más ecológico y más cosas de esas que inventan los políticos. Pues mira, te puedo decir que eso sí que lo he leído hace poco, la política de adquisiciones del Ministerio de Defensa es prioridad absoluta a los productos nacionales. Es decir, que si algo se fabrica en España y hay alguna empresa que lo hace, tendrá prioridad sobre otros para proveer a los ejércitos, ¿no? En caso de que no, de que en España no se fabrique o no se fabrique el sistema de armas en su conjunto, se va a posible consorcio entre esa empresa española y las empresas europeas, de la Unión Europea. En caso de que no se pueda hacer eso, se adquiriría de una empresa de la Unión Europea. Y en último extremo, fuera de eso, sería ya pues acudir al mercado internacional buscando siempre un retorno en la fabricación, en la elaboración de los componentes, etcétera. Es decir, que nacional con países de la Unión Europea y luego no dice la OTAN, ¿eh? El ministerio no habla de la OTAN, habla de la Unión Europea. Y luego resto de países del mundo. Cuando, por ejemplo, sorprendentemente, pues Microsoft tiene, tiene las redes de ejército están apoyadas en Microsoft, propósito general. Entonces, Y después que tiene el algoritmo, Microsoft no está en en el que ese. tiene que fabrica los chips, te tiene el algoritmo y tiene pillado. ¿Eh? Te Claro. puede parar todo. Pero bueno, que sepas que esa es la política del ministerio, ¿eh?
¿Los Estados Unidos están considerados como nación europea o extraeuropea? Está A eso se considerado como refiere. país OTAN y aliado de España. Vale. Entonces, tiene cierta, bueno, predicamento, ¿no? Dentro de... Y por E, supuesto, claro, también Israel, que nos suministra mucho armamento, Israel no está en la Unión Europea. pero vamos, nos suministra mucho armamento, Pues mucho, y sí, mucha pues tecnología. cuando Mucha salió a la tecnología que luz estamos vendiendo pública, como propia e israelí. cuando salió a la luz pública de las balas, pues de repente aparecieron 40 contratos de... Cartuchos, se llama cartucho. Ah, los cartuchos. Aparecieron 40 contratos de armamento distintos, ¿no? De sistemas de armas distintos. Y Entonces, claro, no es lo mismo fabricar los cartuchos que fabricar chalecos antibalas, ¿no? Parece ser que para los chalecos antibalas no hay tanto prejuicio, ¿no? Como para los cartuchos. Pero Y, bueno, y ahora mismo hay que recordar que a las armas se las llama eufemísticamente instrumentos. O sí, sea, es el nuevo concepto. Y luego también me gustaría señalar la importancia. Yo creo que este es un tema tan interesante. Vamos a agotar esta primera parte para ya dejar los otros temas para la segunda parte. Me gustaría también comentar que con respecto al conflicto en Ucrania se han visto posicionamientos muy interesantes, digamos, de dominio, estructura de poder con respecto al fabricante, porque lo hemos visto en el caso de Hungría, que tiene una posición, vamos a decir, neutral o prorrusa con respecto a Ucrania, y entonces la forma que tenía Estados Unidos de presionar era prohibir la venta de los sistemas antimisiles, estos que, bueno, ya hemos visto que fracasan con los hipersónicos, pero bueno, son los más avanzados, porque en Estados Unidos hay una comisión de, no sé si es de la Cámara de Representantes, que autoriza y desautoriza. Cuando venden, por ejemplo, a Marruecos, esa comisión la autoriza en base a una serie de parámetros. A lo que voy, Hungría cuando se vio de alguna manera impedida por un posicionamiento soberanista con respecto a la cuestión de Ucrania, porque tienen muchos problemas territoriales de toda la vida y enfrentamientos, pues ¿a quién compró Hungría esos sistemas antimisiles? A Turquía. O sea, que haya, digamos, competencia es bueno, porque, en fin, ahora mismo se están replanteando muchas armas con esta guerra, que es una absoluta revolución tecnológica a nivel de drones y de misiles. Y eso es interesante, porque lo que no puede estar es en manos pues de un país que te diga, pues a ti sí y a ti no. Es que esas son estructuras, vamos a decir, de poder que eso rompen un poco, yo creo, la geopolítica y generan cierto malestar. O sea, eso es una cuestión que a mí me llamó mucha atención como Hungría dijo, no hay ningún problema. Se lo compramos a los turcos, por cierto, con los que han estado 500 años dándose de palos, porque claro, al final parece mentira, pero la nueva situación geopolítica genera aliados antinaturales, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante. Nos quedan 2 minutillos. ¿Quieren comentar alguna cosa para acabar este magnífico tema? Bueno, Estamos bien. Pues nada, queridos oyentes, vamos a dar ahora paso a la segunda parte. Y nada, como se ha recomendado, por favor, infórmense, vayan si es posible a ese tipo de ferias, pregunten, documentense y tengan, digamos, presencia en este, porque son al final las cuestiones de armamento son fundamentales. Y luego cogemos el guante que nos ha lanzado el general Cifuentes de dedicar un programa a la cuestión de los conocimientos politécnicos aplicados al ejército, que son fundamentales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan con nosotros con la segunda parte, que no les vamos a decepcionar. Venimos con temas muy sustanciosos y también polémicos, porque la pica en Flandes chapotean todos los charcos. Sigan con nosotros.